Buenas, junto con el doctor Sebastián Eliseche y nuestro tutor el doctor Hernán Ortiz queremos presentarle la clase de lesiones benignas y malignas en piel. Los tumores cutáneos benignos, que va a ser el primer eje temático a ser tomado, podemos citar a la queratosis seborreica, que consiste en los tumores epiteliales benignos más frecuentes. El origen de estos tumores es incierto, la etiología es desconocida, se han relacionado factores como el sol y se han relacionado a la vez factores genéticos. Típico de pacientes de edad avanzada y aparece generalmente en cara, cuero cabelludo, cuello y tronco. Inicialmente se evidencia una mácula marronácea que luego se eleva. Y el pronóstico es benigno. Se puede tratar con curetaje y una cauterización del lecho, ¿verdad? Posterior electrodesecación. El quiste epidermoide infundibular común es el quiste más frecuente. Afecta generalmente a adultos jóvenes, especialmente varones, y procede del infundíbulo del folículo pilosebáceo. Ocurre generalmente en la cara, el cuello y la parte superior del cuerpo y consiste histológicamente en formaciones intradérmicas que generan una elevación a nivel de la epidermis, que es lo que nosotros vemos. El quiste tricolémico consiste en el segundo quiste más frecuente. Es típico de áreas como el cuero cabelludo y la cara. Y generalmente ocurre en la edad media de la vida, 40 a 60 años, típico de mujeres y deriva del istmo. Son de tipo hemisféricos y el tratamiento es la extirpación del saco quístico. Luego tenemos a los nevos. Los nevos pueden ser de tipo congénito o tipo adquirido y se clasifican a su vez en nevos de células pigmentadas, los nevos nevocíticos y los nevos organoides. Los de células pigmentadas o pigmentarias también se conocen como nevos melanocíticos. Consisten en áreas circunscriptas de hiperpigmentación y en la cara lo más frecuente son los lentigos simples. Los nevos nevocíticos pueden ser congénitos y adquiridos. Los pigmentos celulares congénitos tienen mayor tendencia a la malignización y pueden ser, según su tamaño, grandes, medianos o pequeños. Y los adquiridos son sumamente frecuentes, pueden ser precursores de un melanoma, pero no es lo más típico. A la hora de la evaluación clínica de un nevo, existe una regla mnemotécnica que permite clasificar según la inspección clínica en el riesgo de malignidad, que se conoce como A, B, C, D, E. A de asimetría, B de bordes, C de color, D de diámetro y E de evolución. Típicamente se reconoce que los lunares simétricos son de característica benigna y los asimétricos, que es cuando partimos en dos, tenemos lados desiguales, es una típica característica que apunta a la malignidad. Los bordes pueden ser regulares, típico de lunares benignos, y irregulares, que apunta hacia la malignidad. El color puede ser homogéneo, que es típico de los benignos, o heterogéneo, con dos o más tonos, que es típico de los malignos. El tamaño se considera un límite de separación de 6 milímetros, que a muchos les gusta comparar con el tamaño del borrador de un lápiz. El borrador de los lápices que vienen adaptados al lápiz, ¿verdad? Que se considera que cuando es de este tamaño menor, entonces es de característica benigna, y cuando es mayor es de característica maligna. Y la evolución es
Cuando es estable en el tiempo se considera que es benigno, pero cuando hay un cambio en la coloración, en la forma, en el color o en cualquier otro aspecto clínico de la lesión, se considera que es de característica maligna. Los neosebáceos suelen aparecer en el recién nacido y van aumentando de tamaño. Es una placa de color amarillenta, benigna y elevada, y debe ser extirpada puesto a que tiene un riesgo de degeneración hacia un carcinoma vasocelular. Entre los tumores vasculares podemos mencionar los hemangiomas, que son los tumores más frecuentes en la cara. Se dividen en tumores vasculares planos o hemangiomas planos, hemangiomas tuberosos y hemangiomas cavernosos, dependiendo del patrón histopatológico, y solo una minoría persiste en el adulto. El queratoacantoma se considera de crecimiento rápido y alarmante e involución espontánea en meses. Es típico en áreas donde ha sido expuesto a radiación ultravioleta, daño solar, traumatismos mecánicos, factores genéticos, inmunodepresión, productos químicos y virus. Predomina en varones en torno a los 45 a 70 años y predominan en la cara, cuello, antebrazos, dorso de manos. Posee una fase inicial, una fase de estado y una fase de regresión hasta una fase cicatricial. Se debe hacer una exéresis precoz de estas lesiones. Continuando la presentación, vamos a hablar de las lesiones premalignas y malignas de la piel en el área de cabeza y cuello. Primeramente mencionar a la queratosis actínica. Es una lesión preneoplásica que ocurre por daño solar principalmente. Ocurre generalmente en zonas fotoexpuestas y clínicamente se manifiesta como una pápula hiperqueratósica que tiene bordes descamativos, puede tener cambios de la coloración también. Ocurre, como había mencionado, en zonas fotoexpuestas y estas lesiones son lesiones que pueden ser tratadas con agentes tópicos locales como el 5-fluorouracilo o se pueden remover mediante cirugía. Las cicatrices también pueden ser haciendo de lesiones preneoplásicas a nivel de la piel del área de cabeza y cuello. Generalmente son precursores de carcinomas espinocelulares muy agresivos y esto se suele ver en relación a cicatrices secundarias a lesiones por quemadura, típico de los bordes de la herida, ¿verdad? El nevus sebáceo organoide o de Jason es una lesión, como vemos en la imagen, es una mácula o pápula amarillenta de superficie lisa o aterciopelada que aparece en zona del cuero cabelludo donde deja una placa alopécica. Esta es una lesión amartomatosa derivada de la glándula apócrina y que posterior a la pubertad por estímulo de los esteroides sexuales puede degenerar a lesiones malignas, a lesiones neoplásicas, tanto benignas como malignas. Entre las malignas la más frecuente es el carcinoma vasocelular. Por ende debe ser tratada con extirpación quirúrgica previa a la pubertad. El síndrome de los nevus vasocelulares o síndrome de Gorlin es un síndrome en el cual vemos asociación entre la aparición de múltiples lesiones tumorales a nivel de la piel que corresponden a carcinomas vasocelulares en edades tempranas de la vida y sin relación con la exposición solar, al igual que la asociación dentro de este síndrome con otros componentes como anomalías craneofaciales como hipertelorismo, frente olímpica, quistes odontogénicos y alto riesgo de desarrollar lesiones tumorales a nivel visceral. Es una patología
que hoy en día se conoce como autosómica dominante. El xeroderma pigmentoso es una patología de herencia autosómica recesiva en la que en su fisiopatología tenemos un déficit en los mecanismos de reparación de los daños genéticos inducidos por luz ultravioleta, por lo cual estos pacientes clínicamente tienen envejecimiento prematuro de la piel y aparición de múltiples lesiones tumorales malignas de todas las estirpes a nivel de la piel, carcinomas vasocelulares, carcinomas epidermoides, incluso melanomas, que pueden aparecer a lo largo de la piel. A los 20 años se sabe que el 100% de estos pacientes ya han desarrollado una neoplasia maligna. Se asocia también con otro tipo de problemas como problemas relacionados a la fotoexposición de los ojos y trastornos neurológicos como retraso mental y epilepsia. El único tratamiento aplicable para estos pacientes es la fotoprotección y la extirpación precoz y adecuada de las lesiones tumorales. El cuerno cutáneo es una descripción semiológica de una lesión observada a nivel de la piel de áreas fotoexpuestas, que es una lesión hiperqueratósica en la cual que tiene una forma cónica en la cual predomina el eje longitudinal sobre el transversal, por lo cual adoptan un aspecto similar a un cuerno, de ahí deriva el nombre. Este término semiológico describe lo que uno ve clínicamente en relación a una lesión en su base. Esa lesión en su base es muy variable, puede ser un carcinoma pilocelular, un carcinoma vasocelular, una queratosis actínica, una enfermedad de Bowen, puede ser inclusive un sarcoma de Kaposi. Sea cual sea la lesión de base, el tratamiento es el mismo. Para evitar la recidiva tanto de la lesión de base como el cuerno cutáneo, lo que se debe hacer es una extirpación formal de la lesión de forma radical, de tal forma que no vuelva a recidivar. Entre las lesiones pigmentadas tenemos al nevus melanocítico adquirido y el congénito, que se diferencia por el momento de aparición en la vida. El nevus melanocítico adquirido aparece a lo largo de la vida, no estaba presente en el nacimiento, y tiene dos picos de incidencia, uno en la primera y segunda década de vida y el segundo en la cuarta década de vida. Dependiendo de su histología, esta proliferación de melanocitos sin características malignas puede estar a nivel dérmico, dermoepidérmico, y tienen un potencial relativamente escaso de degeneración maligna. Pero requieren monitorización, requieren seguimiento clínico para poder establecer cuando hay un patrón de crecimiento o características malignas, entonces está indicada su exéresis para estudio microscópico. Con el nevus melanocítico congénito lo que tiene de diferencia es que generalmente está presente en el nacimiento y generalmente está asociado con pelos gruesos en su estructura. No se considera que tengan un riesgo mayor que los adquiridos de degeneración maligna. Los nevus displásicos están compuestos por melanocitos displásicos y estos melanocitos displásicos tienen un mayor riesgo de degeneración maligna. Generalmente son lesiones con bordes asimétricos, lesiones que tienen bordes difusos, tienen un eje mayor que otro eje, coloración heterogénea, características que sugieren conducta maligna. El nevus de Spitz, o mal llamado melanoma de la infancia o melanoma juvenil, es una proliferación de melanocitos con una manifestación clínica como una pápula eritematosa o coloreada que asienta muy frecuentemente a nivel de la cara. El nevus de Sutton o alonevus es un nevus que tiene un halo despigmentado del que va involucionando. Esta lesión es más frecuente en personas con vitilio y debe ser cotejada o debe estudiarse si no es un melanoma o una metástasis de melanoma. El nevus azul
es un nevus con coloración azul por la ubicación intradérmica del pigmento. Asienta muy frecuentemente a nivel de la cara y dorso de manos y pies. Entre las lesiones cancerosas de la piel tenemos el cáncer vasocelular, que es el tipo de cáncer más frecuente en la especie humana. En Occidente su incidencia quintuplica la incidencia del cáncer de pulmón. Es una lesión que ocurre principalmente por daño solar crónico, por ende ocurre en áreas fotoexpuestas como la cara y en personas mayores de 40 años con exposición solar y fototipos muy sensibles a la luz, como el fototipo 1 y 2, que es una piel que tiende más a quemarse que a broncearse, y ojos claros y piel clara. Se llama carcinoma vasocelular porque deriva de las células pluripotenciales de la capa basal del epitelio de la piel. Estos proliferan y se disponen en forma de nidos y cordones con una disposición que se conoce como empalizada, que es la que establece el diagnóstico de este cáncer. Clínicamente es una pápula eritematosa que tiene un crecimiento progresivo, no doloroso, que puede ulcerarse y sangrar. Generalmente también tiene telangiectasias. Aparece en orden en las siguientes localizaciones: cabeza, cuello, extremidades superiores y tronco, y destruye por contigüidad. Las metástasis son excepcionales. Suele localizarse sobre piel sana y nunca aparece en mucosas. Acerca de su tratamiento y pronóstico, mencionar que el estándar es emplear la cirugía de Mohs, o microcirugía de Mohs, que es una cirugía en la cual se van extrayendo capas hasta que ya no sea visible macroscópicamente el tumor, y luego se van extrayendo capas que se estudian individualmente al microscopio hasta no encontrar evidencia microscópica de tumor. En nuestro medio no acostumbramos tanto a emplear este tipo de cirugía porque emplea mucho tiempo de quirófano y muchos recursos y especialistas. Por lo que solemos hacer, como la imagen de la derecha, una resección con márgenes amplios que puede reconstruirse posteriormente con un colgajo de rotación, un colgajo libre con técnicas reconstructivas variables, dependiendo de la cita del lugar en el que toma asiento la lesión. Se pueden también emplear otro tipo de tratamientos como la criocirugía, el láser, se puede emplear también imiquimod, y el pronóstico es excelente debido a que la progresión es lenta y aparte de eso la lesión no hace metástasis. El carcinoma epidermoide o carcinoma espinocelular o carcinoma escamoso es el segundo tumor más frecuente en la piel, siendo más frecuente en algunas localizaciones como en las manos. Es un tumor que deriva de las células del epitelio escamoso, las células diferenciadas. Dependiendo de la progresión de la enfermedad, si se respeta la membrana basal, hablamos de el carcinoma in situ, que a nivel de piel y mucosas a nivel de piel se llama enfermedad de Bowen, y a nivel de mucosa se llama eritroplasia de Keiran. Una vez que este tumor sobrepasa la membrana basal, tenemos el estadio denominado carcinoma infiltrante, a partir del cual puede hacer metástasis, siendo esta metástasis mucho más frecuentemente linfáticas que hematógenas. Clínicamente, estas lesiones son más polimorfas que los carcinomas vasocelulares, pudiendo adoptar diversas formas. También pueden llegar a confundirse por las características que tienden a ulcerarse y a sangrar. Acerca de su tratamiento, el tratamiento de elección es la resección total con márgenes de seguridad, y también existen tratamientos alternativos como la crioterapia, el láser y el imiquimod, entre otros. Existe también cierta respuesta variable, pero en general aceptable, al tratamiento radiante.